tercero, sin duda, la estabilidad política que hace falta para poder llevar a cabo cualquier plan de gobierno del Ecuador. Creo que a nivel legislativo no debería de tener dificultades en fortalecer su bloque. En total hay alrededor de unos 20 quizá o 15 legisladores que están entre Pachacuti y el Partido Social Cristiano e independientes. Lo más probable es que se sumen en este momento la mayoría de ellos al gobierno y puedan consolidar la estabilidad legislativa que necesitan. Pero cualquier éxito de este nuevo periodo del presidente Noboa dependerá sobre todo de su capacidad de resolver los problemas que ha ofrecido a los ciudadanos resolver. Y en eso pues no hay más que desearle éxito. Economista Sonnenholzner, el país vive una crisis multisectorial. ¿Hay que atender todo al mismo tiempo? ¿Es un trabajo mancomunado, interinstitucional o de plano hay que irse enfocando poco a poco en lo que significa lo más urgente? ¿Será acaso del hecho de partir por la seguridad? ¿Cómo abordar esa hoja de ruta? Al primer mandato del presidente Noboa, la ciudadanía se adhirió con un espíritu de tolerancia, dándole una oportunidad a alguien joven, a alguien nuevo. Ha pasado un año y medio y creo que este nuevo mandato, esa tolerancia se irá convirtiendo más en exigencia. Y eso lo obliga al presidente a poder dar resultados con mayor velocidad. Y eso no es fácil, la situación es difícil. ¿Por dónde empezar? Siempre yo creería que seguridad y economía son las dos prioridades y van de la mano. Si no mejora la seguridad, no va a mejorar la economía, y si no mejora la economía, no va a mejorar la seguridad. Esperemos que el gobierno esté en capacidad de trazar con claridad esa hoja de ruta y que nos las presenten. Buenos días. Lucero te saluda desde acá de la cabina de Radio City. Leyendo los resultados de ayer, ¿qué lecciones crees que le dejan estos resultados a ambas partes? Primero que no sería la primera vez que en el Ecuador se gana un exit poll y se pierde la elección. Yo creo que debemos de aprender a recibir con beneficio de inventario las encuestas y los estudios de exit poll, porque suelen fallar y mucho. En esta ocasión, la información que yo manejaba lo daba como ganador el presidente Noboa por 2 o 3 puntos y ha ganado 11 o 12 puntos. Entonces, eso es lo primero, que hay que esperar con paciencia los resultados. Segundo, que hay que rechazar estas reacciones ya casi típicas en el país de decir que todo es fraude, ¿no? Si es que existiera un fraude, yo no creo que existe. Es imposible hacer un fraude en el Ecuador en el sistema de 11 puntos. Peor contra una organización política como el correísmo, que tiene veeduría en todas las mesas y que además en un proceso electoral que ha contado con más de 1000 observadores internacionales. Creo que es de mal perdedor, ¿no?, eso del fraude. Deberían de aceptar su resultado, deberían de hacer un análisis objetivo de lo que les pasó y ver si es que realmente quieren poner al Ecuador por delante de su proyecto político, como tiene que ser, y ver cómo pueden contribuir al país. Ojalá que hagan eso. Y por último, y lo decía hace un minuto en un espacio, en una entrevista, no hay que subestimarlo al presidente Noboa, porque tuvo una segunda vuelta en la que arranca mal, y creo que su dominio de la comunicación digital y ciertas acciones gubernamentales, sobre todo en la atención a la crisis de invierno, le permitieron no solo remontar, sino generar esta gran brecha. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos y estamos con el economista Otto Sonnenholzner. Él fue vicepresidente de la República. Otto, ¿cómo le va? ¿Cómo vio? Guillermo, ¿todo bien, hermano? ¿Tú? Bien, adelante. De eso se trata. Ya viremos la página y dediquémonos a trabajar, que es lo que el Ecuador necesita. ¿Cuáles cree usted que fueron esas tendencias para ese número que se dio, que nadie se lo esperaba? Usted lo acaba de decir. Fueron la no toma de fotos, fueron los adultos mayores que salieron, fueron el control electoral, que si es el control electoral, es gravísimo lo que pasó en la primera vuelta, porque hay que hablarlo así. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Mira, yo creo que es una combinación. Pareciera ser que eso de la toma de fotos sí ha tenido un efecto mayor de lo que yo hubiese creído, ¿no? Pero también creo que la entrega de bonos en las últimas 2 semanas ha sido importante, más de 600 millones de dólares, eso tiene que haber incidido. Creo que en el correísmo hicieron sumas que restan. Leonidas Issa, para mí debe ser el factor que hizo caer al correísmo en la costa y en Quito. Mira que pierden 2-1 en la misma Cotopaxi, que se supone que es el bastión del señor Issa. 2-1 pierde Luisa.
en Cotopaxi. Bueno, Tungurahua ni te cuento, Chimborazo ni te cuento. Entonces, en la Sierra Centro, donde se suponía que el señor Issa pesa, pues ha arrestado más de lo que ha sumado, personaje que tiene mucha resistencia. Creo que hay un mérito de Noboa, porque si te pones a ver, un gobierno con las dificultades que ha tenido en el tema energético, en el tema de seguridad, en el tema económico, que además le toca enfrentarse a una organización política que logra sumar actores políticos de peso como Topic, como Issa, a los principales alcaldes del país, a los principales prefectos del país. Otro lo interrumpo, pero ¿usted cree que Topic, y yo dije aquí, yo no creo que el señor Issa haya sido fundamental finalmente, yo creo que era una gran mentira. Yo creo que te baja el techo, porque el correísmo tiene un techo per se, que había estado en el 48%, y el techo ha bajado 4 puntos. Entonces le bajó el techo, porque es una persona con mucha resistencia. O sea, así como tiene un 5% que le dio el voto, debe de tener un 50-60% de ecuatorianos que ven con muy malos ojos su forma de hacer política, ¿no? Inclusive en sus propias comunidades. Ahí hay mucha gente que también, y creo que lo hablaba contigo alguna vez, que se siente utilizada, engañada, porque los han sacado en varias ocasiones a hacer protesta violenta de forma irresponsable, a cambio de que de nada, de que los usen de plataforma política. Entonces yo sí creo que él pensaron que les iba a sumar y les terminó restando. Fíjate que la señora González logra 2 cosas inéditas. Logra el mejor resultado del correísmo en primera vuelta sin Correa, y el peor en segunda vuelta. O sea, son 2 cosas inéditas. Subió el piso y bajó el techo. Pero aparte de todo esto, usted que lo vivió, el tema de la política de ellos, de salir a decir que hay fraude, eso les va a pesar políticamente, Otto. Yo he visto a los actores más duchos del correísmo, a la prefecta Guiñaga, al alcalde de Quito, al alcalde de Guayaquil, los he visto pasar la página y decir, correcto, bueno, pues es lo que debería ser. Vamos para adelante y me parece bien. Creo que la señora González, después de esto, difícilmente volverá a encontrar una candidatura presidencial en esa organización política. Y creo que hay un tema que no es menor, Guillermo, que tiene que haberles afectado mucho en esta elección, que quizás no se alcanzó a medir, que son estos audios de cómo se ha manejado el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? de esa estafa institucional, ¿no? Que nació con el discurso de quitarle el poder a la partidocracia y terminó siendo la herramienta con la que ellos manipulan a dedo las instituciones clave, ¿verdad? Todo ese cuento de los ciudadanos y lo meritocrático fue siempre solo eso, un cuento, Guillermo. Creo que eso les tiene que haber afectado, porque si tú te pones a pensar, y yo ponía un tuit esta mañana, en el fondo lo que han dejado es grabada la instigación, cómo funciona la instigación, el famoso influjo psíquico, es decir, cómo se dan órdenes e instrucciones a personas coidearios que no lo respetan, sino que lo temen, y de forma temerosa, obedeciendo sin cuestionar, con miedo a contradecirlo. Digamos, es ilustrador escuchar en voz de los propios protagonistas cómo opera la instigación, ¿verdad? No es liderazgo, expresión, manipulación, instigación al delito. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que eso les tiene que haber golpeado mucho. Estamos lejos, Otto, de una reestructuración de nuestras organizaciones políticas. Estamos abocados a ver más de lo mismo, caudillismos, figuras que aglutinan de alguna forma un sentimiento, pero que si algo ocurre en el camino se desvanecen. ¿Cuál es el futuro político en ese sentido para Ecuador? Coincido contigo, es un temor legítimo basado en la historia del país, ¿no? Aquí lo que ha primado siempre han sido los caudillos, como tú bien dices. Y claro, el país merece más bien instituciones que respondan a los ciudadanos, tanto partidos como las instituciones de control, el ejecutivo y legislativo, no a caudillos, ¿verdad? Ojalá algún día, Carlos, yo te pueda decir que el país ha cerrado ese capítulo y que puede abrir uno nuevo, con controles de verdad, con liderazgos éticos, que se respetan, que no se temen, ¿verdad? Que confían. Pero aquí seguimos, digamos, con el discurso de refundar lo mismo con lo mismo. Otra constituyente que refundar al país, lo mismo con lo mismo. Entonces, ojalá podamos pasar esa página. No te puedo decir si eso va a ocurrir, pero sí puedo ratificarte mi deseo de que así sea. Otto, ¿usted va a quedarse fuera de la política ya finalmente o piensa en alguna alcaldía, prefectura, algo a futuro? Aquí estoy dedicado a mi trabajo, querido Guillermo, que tú lo conoces. Ojalá me quedo en lo mismo, tenga algún día la oportunidad de poderle dedicar nuevamente tiempo al servicio público.
pero en este momento no puedo. Queremos agradecer al economista Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, por estar con nosotros analizando los efectos de la elección de este domingo, la elección presidencial que coloca a Daniel Noboa Sin con la victoria con más del 97% de las actas escrutadas.